cómo era tu abuelo. Y dime cómo era tu tatarabuelo. Y dime cómo era tu bisabuelo y después tu tatarabuelo. Ah, ya descubrí. Lo que tú tienes es una maldición generacional. Y como lo que tú tienes es una maldición generacional, entonces ahora hay que ir para atrás, cancelando todas esas maldiciones. Oye, ¿y dónde queda la eficacia del poder de la sangre de Jesucristo? ¿Y dónde queda la eficacia del poder del Evangelio que dice la Biblia, que es el poder de Dios para salvación? ¿Y dónde queda el planteamiento escritural de la Sagrada Escritura que dice que Dios te eligió a ti antes que todas las cosas? Todavía no había nacido tu tatarabuelo cuando ya Dios te había elegido. Entonces, ¿cómo es posible que Dios te haya elegido a ti? Primero que tu tatarabuelo y ahora venga a ser que tu tatarabuelo te venga a afectar generacional. No tiene ningún sentido, querido. Esto yo mejor lo entiendo como una cuestión genética. A mí me hace más sentido cuando me dice, mira, hay una predisposición genética en la vida de los seres humanos que puede estar que pudo haber estado en tu papá, que pudo haber estado en tu abuelo, que pudo haber estado en tu bisabuelo, y esa predisposición es la que te afecta en esto. Al final damos 15 minutos porque es que es por la grabación, pero ya al final damos los minutos para preguntas e inquietudes. Pero fíjese qué interesante, esa predisposición a mí me hace más sentido, pero aún creo en el poder del Evangelio, creo en eso que la Biblia dice. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura. Gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son esas nuevas. Yo me pregunto, ¿por qué no concederle la libertad a los cristianos desde el momento que creen en Jesucristo y tenerlos que mantener con un poquito de demonios ahí? ¿Cuál es la implicación? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? O sea, ¿por qué no decirle no? Desde el momento en que viniste a Jesucristo, tú eres una nueva criatura. Olvídate de las maldiciones. Tú no estás en el campo de las maldiciones, tú estás en el campo de la bendición. Y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Amén. Y no añade riqueza con ella. O sea, yo no tengo que negar la existencia del mal para afirmar que el hombre de Dios y la mujer de Dios en Jesucristo tiene fuerza y tiene autoridad. Claro, existe una lucha entre el mal y el bien. Pero esa lucha entre el mal y el bien no está en mi codo, no, ni está en mi espalda. Esa lucha entre el mal y el bien opera en mi campo mental. Es aquí. Es aquí. Y es el resultado de una cosa que teológicamente se llama concupiscencia. Es interesante que la palabra concupiscencia en griego es epitumía. Y esa palabra lo que significa es deseo desbordado. Es un deseo desbordado, un deseo sin control. De hecho, esa palabra aparece dicha por Jesús. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? Él usó la palabra epitumía. Es decir, tenía un deseo desbordado, un deseo descontrolado. La concupiscencia es precisamente eso. Es una inclinación. En el caso de Jesús era por comer la Pascua con los discípulos. En el caso generalmente de nosotros los humanos es una inclinación hacia el mal, como resultado de ¿qué? De nuestra naturaleza caída. O sea, en mí, ¿se acuerda el apóstol San Pablo cuando dice muchas veces hago el mal que no quiero y el bien que debo hacer no lo hago? O sea, es un elemento de una concupiscencia, de un deseo. Yo sé que allá atrás hoy no tenemos el técnico, pero sí está bien. Romanos capítulo 1 y verso 24. Mire lo que dice la Sagrada Escritura.
Romanos 1:24. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Ya? Vamos a buscarlo y vamos a leerlo literalmente para que usted vea. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, es decir, en la inclinación hacia el mal. En Romanos capítulo 6 y en el verso 14 vuelve de nuevo el apóstol San Pablo a decir, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, es decir, la concupiscencia que opera en nosotros, el pecado, no tendrá señorío sobre nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, en los versos 2 y en el verso 3 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Note bien que el planteamiento escritural es que si bien es cierto, existe la concupiscencia en todos nosotros, no es menos cierto que la capacitación que tenemos mediante el Espíritu Santo opera en nosotros para que esa concupiscencia la podamos controlar y dominar. Mire, todos nosotros nacemos con un temperamento, pero a ese temperamento le aplicamos la fuerza del carácter. En la experiencia de la fe cristiana, la fuerza del carácter no es mi carácter, es el carácter de quién, es el carácter de Cristo, es el carácter de Dios. Entonces, yo tengo concupiscencia, como todos tenemos concupiscencia. En algún momento dado tenemos un deseo que se desborda en nuestra vida, en nuestra naturaleza humana, que se inclina hacia el mal, ya sea por razones de indignación, por razones de coraje, ya sea por razones de frustración. En algún momento dado yo me topo con gente que a veces ven un acto de injusticia y dicen, yo me lo comería vivo. Un atropello contra una criaturita, un abuso sexual con alguien, ese lo que habría es que picarlo en cantitos. Pues eso es el resultado de nuestra concupiscencia, de nuestra inclinación hacia el mal, que pensamos que lo que hace alguien malo lo debe pagar nosotros haciéndole ¿qué? Algo peor. Pero cuando uno reflexiona dice, no, perdón, esta no es la conducta cristiana. La conducta cristiana es asumir una posición y una postura de misericordia. Ahora, si hemos podido entender número uno, que existe un poder del mal, y eso es indiscutible. Si por algo hay gente en la cárcel, si por algo hay maltrato de niños, maltrato de ancianos, maltrato de mujeres, si por algo hay delincuencia y hay maldad, es porque hay un poder del mal que opera en la vida de los seres humanos. Número uno, si hemos podido entender que ese poder del mal opera como resultado de la concupiscencia que hay en nosotros, dado el caso de que en nosotros hay una naturaleza caída, pero si hemos podido entender que el Espíritu Santo es precisamente el que nos ayuda para formar el carácter de Cristo, de tal manera que esa naturaleza caída está ahí, que yo no la puedo obviar, no la puedo evitar, pero cuando ella aflora, el carácter de Cristo el que opera en mí,